Hoy día les vamos a exponer sobre la primera y la segunda revolución industrial. La revolución industrial consistió básicamente en la sustitución de las viejas herramientas artesanales por máquinas más productivas y la energía animal y humana por la máquina de vapor. Estas invenciones se aplican a la industria. ¿En qué consiste la primera revolución industrial? La revolución industrial se conoce como el periodo histórico caracterizado por una completa industrialización que tuvo origen en el Reino Unido a finales de los años 1700 y se extendió hasta inicios del siglo XIX. Todos estos avances que acabamos de señalar trajeron consigo un importante crecimiento de la demanda que hizo necesario utilizar nuevas técnicas a fin de aumentar la producción. Este hecho se produjo tanto por el crecimiento de la población, al lograr superar las epidemias y enfermedades, gracias a una serie mejorar en la alimentación, la higiene y los avances en la medicina. También la actividad comercial desarrollada por Gran Bretaña durante el siglo XVIII aumentó de una forma muy considerable el número de consumos extranjeros. La segunda revolución industrial comenzó en el periodo comprendido entre 1850 y 1870 y se produjo una vez que el sistema económico conocido como capitalismo llegó a una mayor cantidad de países. Las primeras fábricas se instalaron en Inglaterra, a medida que existieron más países con una producción industrial desarrollada. Comenzaron a competir entre sí para conseguir las materias primas necesarias para sus fábricas y para acapar los mercados en los cuales vender los productos. Esta competencia favoreció el crecimiento acelerado del comercio y el transporte. Se mejoraron los trenes y el barco con motor a vapor, que era mucho más rápido que los veleros. A finales del siglo XIX comenzaron a fabricarse los automóviles y los primeros prototipos de aeroplanos. En el área de la comunicación, las más importantes innovaciones fueron el telégrafo y el teléfono. En el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, aparecieron inventos que transformaron el mundo para siempre. Entre los principales inventos podemos mencionar al teléfono, al avión, al automóvil con motor de combustión interna, los electrodomésticos como la aspiradora, cocina de gas, entre otros. La primera revolución industrial fue un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también denominada producción en serie. Tuvo algunas consecuencias sociales que fueron la disminución del trabajo artesanal y aumento de la producción de mercaderías manufacturadas en máquinas. La creación de grandes empresas con la utilización del trabajador asalariado, el aumento de la producción de mercaderías en menos tiempo, mayor concentración de riquezas en manos de los propietarios de las industrias, el aumento del éxodo rural, que es la migración de personas del campo hacia la ciudad, que esto fue una motivación para la creación de empleos en las industrias. En cambio, en la segunda revolución industrial, esta se produjo una vez que el sistema económico conocido como capitalismo llegó a una mayor cantidad de países. Las innovaciones técnicas y científicas, además del descubrimiento de nuevas fuentes de energía, impulsaron su desarrollo. Las consecuencias sociales de esta segunda revolución fueron la culminación de la desaparición del obrero inglés, los problemas de organización de trabajadores en gremios, sindicatos, entre otros, la aparición de dos grandes grupos, la burguesía industrial y el proletariado fabril, la aparición de doctrinas e ideologías como el socialismo y el marxismo, surgimiento de nuevas industrias como la química y la farmacéutica. Hubieron algunos inventos de la primera y segunda revolución, pero en este caso nosotros hablaremos de un invento de la primera revolución industrial, que es la máquina a vapor, de James Watt.
también conocida como la máquina a vapor de Walton y Waite. Fue la primera máquina de vapor práctica, convirtiéndose en una de las fuerzas impulsoras entre la Revolución Industrial y 1775. Desarrolló con el apoyo de Matthew Boulton. Su diseño permitió ahorrar mucho combustible en comparación con las máquinas anteriores, de forma que concedían licencias basándose en la cantidad de combustible que se podía economizar. Waite nunca dejó de desarrollar la máquina de vapor, introduciendo diseños de doble efecto, que quiero decir con 2 cilindros, y varios sistemas para lograr producir el movimiento rotativo a partir de sus máquinas. El diseño de Waite se convirtió en sinónimo de máquina de vapor, y pasaron muchos años antes de que otros diseños significativamente nuevos comenzaran a reemplazar la configuración que él ideó. Fase de producción. Se genera vapor de agua por el calentamiento de una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante el mecanismo de biela-manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona, por ejemplo, las ruedas de una locomotora o el rotor de un generador eléctrico. Una vez alcanzado el final de la carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y expulsa el vapor de agua utilizando la energía cinética de un volante de inercia. El vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de la carga, es decir, los flujos de vapor hacia y desde el cilindro.